Mi nombre es Ricardo García y este va a ser una explicación sobre el examen práctico. Aquí vamos a mostrar unos ejercicios. Dice, en una clase de educación física se han cronometrado el tiempo que tarda un alumno en recorrer cierta distancia fija. Elabora una tabla de frecuencia usando 7 intervalos. Representa gráficamente la tabla. Aquí tenemos los valores que se obtuvieron del cronómetro. Tenemos aquí la gráfica y en cada barrita que ponemos nos da ciertos valores. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Cómo obtuvimos estos datos, no? Para empezar, pues tenemos que colocar nuestros intervalos y revisar que dentro de todas estas cifras, cuál va a ser nuestro número más bajo o más chico y nuestro número más grande. Aquí los tenemos señalados, ¿no? Esto es para, pues, hacerlo un poco más práctico la explicación. Aquí tenemos estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para sacar nuestro valor mínimo, vamos a utilizar la fórmula que dice que es igual a mínimo de todos los datos. Nos arroja que es 8, aquí lo tenemos ya, ¿no? Y para el máximo tenemos este igual. Tendríamos que 15. Este sería nuestro límite, ¿no? Nuestros números. El mínimo que sería 8 y el máximo que sería 15. Para sacar nuestro rango, nada más restamos el mínimo del máximo y nos da 7, y nuestra amplitud es el mínimo menos el rango, que sería 1. Entonces aquí pues ya como nos pide 7 intervalos en este ejercicio, pues podemos hacerlo así, 7 intervalos. Aquí ponemos nuestros rangos. Y aquí sería la frecuencia con la que se repite, o los valores que existen de 8 a 9 serían 11. ¿Cómo se saca? Esto sería, se puede hacer de dos maneras. Una sería revisar cada columna y contar los números. Otra opción que nos da Excel, como aquí tenemos la fórmula, ¿no? Es un conjunto de datos, las cuales lo podemos hacer así. Ponemos que es contar, aquí lo tenemos ya. Colocamos nuestro conjunto de datos que lo queremos contar. Y queremos que sea de 8 a 9. Pero si ahí tenemos que poner ciertas restricciones. Que sea mayor o igual a 8. Para que nos empiece a contar desde el 8. Y nuestro otro valor, ¿no? Que sería menor que 9. Sin colocarle el igual para que no lo cuente. Y ahí nos estaría diciendo, ¿no? Que es 11. Y pues de ahí lo podremos seguir haciendo de 11, de ahí de 9 a 10, que aquí lo tenemos ya registrado. Y son 8, ¿no? Igual los podemos checar en nuestra tabla de números o de datos. Prácticamente sería de tiempo cronometrado. Podríamos estar checando si los valores que estamos obteniendo con la fórmula que nos permite usar Excel son correctos, ¿no? Por ejemplo, aquí 5 de 10 a 11. Tenemos 1 en la primera fila. En la segunda lo tenemos. En la tercera tenemos 2. Son estos dos, van 3. Aquí van 4. Se me está escapando 1. Desde que 10 a 11. 1, 2, 3, 4 y 5. Serían nuestros 5 datos que nos está arrojando la formulita también. Es una manera para hacerlo un poco más práctico, porque pues estarlos contando así se nos
podemos llegar a equivocarnos en el sentido de que omitimos un número o repetimos una cifra, y eso pues afectaría directamente a la tabla, ¿no? Igual aquí, para checar que nos está dando la información correcta, pues al final solamente sumamos todos los datos obtenidos y nos tendrían que dar 30, o sea, el número de 30 son todos los datos que nos dio la tabla. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia, que igual, para hacer la tabla nomás hacemos esto, insertar, gráficos recomendados, y aquí nos la muestra. Le damos a aceptar y aquí la tenemos, ¿no? Es igual a la misma que tenemos acá abajo, la tenemos aquí. Este sería para representar los datos obtenidos aquí de una manera gráfica, porque muchas veces pues el verlos aquí se hace un poco, es un poco más práctico verlo en cualquier cifra o cualquier dato. Es más práctico representarlos en una gráfica que representarlos en tablas. ¿Por qué? Porque así lo reconocemos más fácil. Mira, este es el valor más alto, o este es el valor más bajo, o el mínimo. Y es una manera visual de representar cualquier tipo de datos estadísticos. Igual lo ponemos aquí, cada uno nos dice que el punto es de 8 a 9 con una frecuencia de 11, el valor. Así nos vamos en cada tablita, en cada barrita, y la mostramos ahí. Este es de 9 a 10, que ese es 8, que se encontraron 8 valores entre esos intervalos o entre ese rango. Aquí igual tenemos que aquí hay 5, aquí hay 1, aquí hay 3. De 13 a 14 no hubo ningún valor. Igual lo podemos checar en la tablita, en nuestros números. Checamos si hay 14, pero como nuestro rango lo pusimos que fuera mayor o igual que 13 pero menor que 14, pues así nos va a representar, ¿no? O sea, no va a tomar el 14, tomaría el 13.999. Y si checamos, si no hay ningún valor que llegue de 13 a 13.9. Y en el 15 tenemos 2, que sería el máximo, y el 14. Son los dos datos que tendremos aquí. Este sería para el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos dice los datos de precipitación total P y la temperatura media de T. O sea, esto es P es para representar la precipitación, y T la temperatura en Málaga para un periodo de 30 años. Se da la siguiente tabla. Aquí tenemos los datos. En enero va la temperatura de 11.9 con una una precipitación de 81. Igual aquí febrero 12.8 y una precipitación de 55. Marzo 14.1 y una precipitación de 49. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo representamos igual en un gráfico, donde ponemos aquí los datos ya igual representados en una gráfica para visualizarlos de manera más práctica. En enero tuvimos una temperatura de 11.9 y una precipitación de 81. Aquí nos muestra, ¿no? Ponemos el cursor en cada una de las barritas y nos va diciendo los valores. Igual esta pues sería aquí sería representar la gráfica de las dos columnas, ¿no? De los datos obtenidos, que es la que tenemos acá, que es esta. Nada más sería como para mostrar cómo se saca la gráfica, pero pues no tiene mucha ciencia. Y aquí sería pues eso, mostrar los datos, ¿no? El primero, el segundo y el tercer ejercicio son similares, así que no hay mucho por qué explicar. Igual este es muy similar, si no es que nomás cambian los datos al primero. Es igual, no tenemos aquí un grupo de 30 niños, se ha medido el peso en kilogramos de cada uno de ellos.
obteniendo los siguientes resultados. Se elabora una tabla de frecuencias usando 6 intervalos y representa gráficamente la tabla. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí hacemos las mismas operaciones para sacar el mínimo. Se usa esta formulita y para sacar el máximo se usa igual máximo. Y aquí los tenemos, ¿no? El mínimo fue de 25 y el máximo fue de 40. En 6 intervalos, aquí tendríamos nuestros rangos. Y aquí nuestras frecuencias, sacando igual la misma fórmula que usamos para el primero. Esto sirve mucho cuando son demasiados datos. No sé, igual aquí son 30. Pero si fueran 100, 200 sería muy práctico hacer esto. Igual, sabemos que para verificar que nuestros datos sean todos correctos, pues igual ya vimos que nos da 30 la suma de la frecuencia. Y ahí nos da un indicio, nos da un indicador que sí son los datos o sea, la suma de estos datos sí coincide con los datos que tenemos aquí o los números que tenemos ahí. Si en dado caso llegáramos a, no sé, que aquí en realidad en estos conjuntos de valores de 31 a 34 hay 11 datos en lugar de 10, lo más probable es que nosotros nos equivocamos al introducir la fórmula, no que Excel haya contado mal o cuestiones así. Es más como que el error humano, ahí se puede decir. Igual aquí tenemos la gráfica. Mostramos que de 25 a 28 hay 3, de 28 a 31 hay 7 y así. Es como nos va mostrando los valores obtenidos en base al conjunto de números que tenemos aquí. Para el ejercicio 4 dice: se muestra a continuación los datos sobre el número de pasajeros que llegan a un aeropuerto por hora X y el tiempo total de espera Y. Determinar la recta de regresión estimada representa gráficamente las variables. Calcular el coeficiente de correlación entre ambas variables. Aquí tenemos nuestro coeficiente, ¿no? Que igual es una fórmula Excel que lo proporciona del programa. Esa fórmula la obtuvimos, ese valor que sabemos que de 0 a 1 es positivo, un coeficiente. ¿Cómo lo sacamos? Es igual. No se necesita no se necesita escribir todo, nada más con eso. Seleccionamos la primera y seleccionamos la segunda, le damos enter y aquí nos arroja el coeficiente ya sin necesidad de hacer toda la operación manualmente. Y aquí tendríamos esta que dice podría decir el inciso del problema que calcula el coeficiente. Este sería nuestro coeficiente y sería positivo. Dice: representa gráficamente las variables y determina la recta de regresión. Aquí nos vamos aquí y agregamos un gráfico de dispersión aquí para no perder nuestros datos obtenidos. Aquí nos aparece la tablita para verlo un poquito mejor. Para agregar nuestra línea de tendencia, la agregamos. Y aquí representar ecuación en el gráfico. Aquí para ponerla más clara, ¿no? Dice que la ecuación que es .4408 en X más 7.95.32 en Y. Y esa sería nuestra recta de regresión y gráficamente las variables aquí están representadas, ¿no? Para el problema 4. Y se obtiene pues así como lo estoy explicando, de sacar los valores de aquí para sacar obtener los valores de aquí para sacar nuestro coeficiente, y igual con las dos columnas sacamos nuestra gráfica. Ahí lo podemos estar viendo en cada punto que lo señalemos. Es el que nos va a dar y nuestra gráfica aquí.
El ejercicio 5 es similar. En base a nuestros datos obtenidos, obtenemos el coeficiente, que se obtuvo de la misma manera y que también es positivo. Y aquí está nuestra gráfica, ¿no? Y nuestra ecuación. Esa sería la explicación para el ejercicio 4 y 5. El ejercicio 6. El 6, el 7 y el 8, pues es... Aquí vamos al ejercicio 6, dice... Un equipo de proyecto estudia el costo por tiempos de paro en una línea de una embotelladora. El análisis de datos en miles de dólares para un periodo trimestral de costos por tiempos de paro en una línea e identifica las cosas principales sobre las que se trabajaron. Ya hemos visto una regla que es del 80 por 20, ¿no? Y pues aquí ya analizando nos dan esta tabla, nos dan estos valores y ya nosotros tenemos que calcular lo que es el porcentaje acumulado y la frecuencia acumulada, ¿no? Aquí para sacar el porcentaje pues nada más es dividir la primera columna entre la segunda, nos daría el porcentaje. Y es que esto puede explicarlo, ¿no? Explicar cómo se saca pues no es tan necesario, ¿no? Aquí ya vamos viendo que el porcentaje del equivalente de, por ejemplo, la pérdida de enfriamiento del 52 representa el 45%, que dice que es el costo total, ¿no? El 45% en un periodo de un trimestre, o en periodos trimestrales, es equivalente al 45%. El regulador de contrapresión es el 26%, por ejemplo, cabeza de cobre es el 5%, y pues otros costos que ya son, pues, costos generales, el 4%, ¿no? Y aquí lo tenemos ya. El porcentaje acumulado, ¿a qué equivale eso? Aquí pues vamos sumando cada uno de los valores de aquí, ¿no? 52 más 30 te da 82, más 15, 97, y en total tiene que dar el 16, que es el equivalente a la suma de todos estos valores. Igual aquí, la frecuencia acumulada nos dice que es el 45% aquí, ¿no? El 26%, que es más el 45 da 71, y así sucesivamente hasta que nos dé el 100. Y aquí pues aparece cómo se saca la fórmula, ¿no? Para que aparezcan estos datos nada más le tenemos que dar F4 y ya nos va a aparecer aquí. Aquí es F4 una vez y aquí F4 dos veces, y nos aparecería en porcentaje. ¿Qué nos dice la regla? Que tenemos que atacar el 80%, ¿no? de todas las causas, y aquí pues se pasa hasta el gusano de ajuste, se pasa al 84, ¿no? Entonces tomaríamos las primeras dos. Aquí lo tenemos en el gráfico, ¿no? Representado. Las primeras dos, que es pérdida de enfriamiento y regulador de contrapresión. Y se identifica las cosas principales sobre las que se trabajarán. Entonces aquí en otros, o bueno, si estuviéramos en ese caso, tendríamos que trabajar en las pérdida de enfriamiento y el regulador de contrapresión. Que viendo el análisis dice que es una línea embotelladora. Y si es pérdida de enfriamiento, pues en realidad sí va congruente, ¿no? A lo que se trabaja. Entonces sería una de las principales causas para trabajar. O sea, para atacar eso, para evitar más gastos o más costos. Y la segunda sería el regulador de contrapresión, que es el equivalente al 26%. Estamos hablando de cifras muy, muy grandes. Ya los demás, cambio de válvula, cabeza de cobre y eso, pues el 13, el 7, el 5 son costos muy bajos. Pero las principales donde se tendría que atacar el problema sería en la pérdida de enfriamiento y el regulador de contrapresión. Aquí tenemos otro diagrama, ¿no? Para el ejercicio 7 dice: trace un diagrama de Pareto para las partes de repuesto de una estufa eléctrica. Repuestos de una estufa eléctrica, identifica las cosas principales. Es similar al ejercicio anterior, ¿no?
Igual nos daba la frecuencia con la que aparecían los datos. Parrillas frontales, parrillas traseras, regulador de horno, puerta de horno, control de temperatura, reloj, rodillas, otros. Aquí lo tenemos el porcentaje, aquí la frecuencia, ¿no? Igual, vamos a atacar hasta el 80% de las causas principales, ¿no? Y aquí como lo podemos observar, son los primeros 4 repuestos, los cuales se tendría que checar más el por qué están, creo que aquí están fallando. Dice de las partes, sí, repuestos, que son estos. Parrillas frontales, que es la que más se tiene que trabajar, porque equivale al 30% del total de todos los repuestos, ¿no? Parrillas traseras equivalen a un 19%, reguladores de horno un 17% y la puerta del horno un 13%, que nos da en total un 79% de todo el trabajo acumulado. Que eso, pues son las 4 principales, ¿no? Porque vemos en las otras control de temperatura un 9%, reloj un 3%, rodillas de cajón 3% y otros un 6%, ¿no? Pero aquí los principales que se tendrían que atacar serían estos, los primeros 4. Y con mayor índice sería el primero. Igual aquí hacemos la misma fórmula, ¿no? Y aquí lo vamos a checar. Este es el primero y el último. Y así nos vamos con el segundo y el último. Y así se va sacando la división para no tener que poner la cifra completa. Son fórmulas que nos da Excel. Y aquí para hacer el acumulado es igual suma. Colocamos el primero. Y este también será el primero. Aquí nada más se presionaría F4 ya. Igual en este. Que lo que nos dice es que se va a ir sumando, ¿no? Las cifras que nos damos aquí. 39 más 19 nos va a dar 49. Y así lo vamos a arrastrar el cursor hasta abajo. Y nos tendría que dar el 100%. Y aquí tendría que ser igual esta cifra con la de acá. Si son diferentes, significa que algo se hizo mal en la fórmula. Pero en sí tendrían que ser lo mismo. Igual aquí tenemos la gráfica representados cada una de los repuestos que tenemos de este lado. Ejercicio 8 dice: las no conformidades en cuanto a pintura que hubo en un mes en una fábrica de podadoras de pasto con asiento fueron, identifica las cosas principales que se trabajarán. Igual aquí pues aquí es rápido, como ya tenemos el análisis hecho del problema. Igual son las primeras 4 porque ya la de salpicaduras se dispara hasta el 85%. Tenemos como principal no conformidad la poca pintura. La poca pintura. En como segundo sería las corridas, la tercera sería gotas y la cuarta serían ampollas. Y aquí igual, ¿no? Serían las principales cosas a checar para las no conformidades. Serían estas. Con el 31%, el 23%, el 12% y el 11%. Ese es el análisis para estos problemas.